Ahí estoy grabando. Bueno, entonces tienen que... Ya, tuvimos que agarrar una de estas áreas verdes y mejorarlas. En mi caso, el capstone que hicimos fue agarrar un parque, y este parque tratamos de hacer un parque interpretativo. Esto lo enfocamos en las aves que fueran a visitar y poner unas placas que tuvieran una descripción de cada especie, un poco de los hábitos de esta especie, y tener también adaptado el parque para que las aves pudieran correctamente anidar, para que pudieran alimentarse y todo lo que fuera necesario para las aves. Pero en mi caso igual me costó un poco más porque ese trabajo lo hice con dos chicos más que eran forestales. Entonces yo por mi parte quería hacer como una huerta, una huerta en la ciudad o algo por el estilo, pero los otros compañeros estaban más entusiasmados con la idea de las aves. Así que tuve que ir para ese lado. El Joaquín Moreno pregunta si todos los ramos del minor tienen eso. No, solo este tiene la modalidad capstone, pero los ramos igual cada uno va a tener en general más trabajos que pruebas. Entonces, a pesar de que este sea como el trabajo más importante, por así decirlo, igual los otros ramos también van a tener como estos trabajos un poco más de aplicación, por así decirlo. Ya. Bueno, y infraestructura verde, como el ramo como tal, en realidad son más que nada charlas, en donde les van a contar como cosas de corredores biológicos, cosas eh, de producción, un poco. Ahí tocaron un poco lo que sería la agricultura en la ciudad. Fue como una pura charla al respecto. Pero de temas forestales había mucho, mucho, mucho. Bueno, después. Magdalena pregunta si recomiendo hacer ese ramo al final o da lo mismo el orden. La verdad, da lo mismo el orden, como que son bastante independientes entre sí los ramos, entonces no necesitan como hacer uno para que se les abran las puertas para hacer el siguiente. Entonces, más bien como te acomoden el horario, recomendaría hacerlo yo. Ya. Después está el de arbolado urbano. En temática igual se parece bastante a lo que es infraestructura verde, pero en este se enfoca mucho más en las interacciones de la vegetación con el ambiente. Entonces, en este ramo, por ejemplo, tuvimos unas dos clases con Arellano, el profesor de suelos, y él nos contaba cómo los suelos afectaban por culpa de la construcción, por culpa de la basura y por todos esos asuntos, cómo químicamente este cambiaba y cómo también se podía recuperar un suelo que tuviera estos daños. También teníamos una parte que teníamos que ver la alergenicidad de los árboles, eh, también harto como de especies, y otra parte que fue interesante que era de ver cuáles son los criterios para sacar un árbol de un parque. Y eso nos contaban que les ponían como unos sensores en el tronco, tenían que dar como unos golpecitos y según a la velocidad a la que se transmitiera esta onda, se determinaba si es que el árbol estaba en una buena condición o si podía ser que se cayera. Y en el caso de que tuviera riesgo de caída, se tenía que sacar inmediatamente. Y bueno, ese ramo también tenía un trabajo como bien de aplicación. De hecho, nos llevaron a unas plazas en Recoleta. Y ahí teníamos que, a cada grupito le asignaban una plaza y había que mejorarlo de alguna forma. Había que ir varias veces, ver como cuáles eran las problemáticas más comunes. Eh, y ahí como que uno tenía que ir dando ideas y finalmente había que ir a hablar con la municipalidad de Recoleta para contarles cuáles son los posibles cambios que podía hacer. De ahí a que realmente hicieran los cambios, no tengo mucha certeza que haya sido así, pero ojalá que sí. Ya, y después el otro ramo mínimo es el de producción de flores y ornamentales. Este sí ya es derechamente un ramo súper agrícola, en donde van a tener que aprender las formas de producción de varias especies ornamentales o de las más importantes, las formas de comercialización, cosas como fechas de producción y muchos conceptos
de producción en sí agrícola. Y también se aprendió un poco de las estructuras que se utilizan, o sea, como el tipo de invernadero, cómo usar un invernadero correctamente, la orientación que estos tienen que tener, preocuparse, por ejemplo, que el invernadero quede la cara con menor área que mirando hacia la parte donde viene el viento, porque si viene hacia el otro lado, el invernadero se puede dañar, y todo ese tipo de cosas que igual son útiles a la hora de tener un vivero, por ejemplo. Así que en eso sirve mucho. Y también otras estructuras como camas calientes y cosas para hacer germinar o brotar los bulbos también que se utilizan en la producción de ornamentales. Bueno, de lo optativo no puedo hablarles de todos porque no los hice todos, pero hice flora nativa y material vegetal y diseño de parques y jardines. El de flora nativa, la verdad es que muchos dicen como, oh, que es el ramo más bacán, que es súper entretenido y todo, pero esto es si es que vas a los terrenos, que se supone que los terrenos son como los más bacanes de toda la carrera, pero lamentablemente los terrenos son durante todo el día. Entonces, si uno toma ramos antes de... A ver, flora nativa era solo los lunes después de almuerzo por 3 módulos. Entonces, si uno tenía ramos en los módulos anteriores, no podías ir al terreno. Entonces yo hice el ramo y sabía que eran bacanes los terrenos, pero no sabía ese detalle de, oh, empiezan a las 9 de la mañana los terrenos. Así que no pude ir a ningún terreno y tuve que hacer solo las clases presenciales. Así que personalmente no lo pude disfrutar tanto como otras personas dicen que, oh, que bacán. Pero era bien interesante para conocer una gran cantidad de especies. Había que hacer un herbario fotográfico, que eso igual era entretenido, pero principalmente ese herbario uno lo podía hacer durante los terrenos, porque en los terrenos supongo yo que demostraban muchas especies y aprovecháis de sacar fotos y todo. Bueno, y el de material vegetal y diseño de parques y jardines se los recomiendo mucho, 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 mucho. Este sí es el ramo que tiene como la dimensión de arquitectura que les mencioné, y de hecho es como el ramo más diferente, por así decirlo, que he hecho durante toda la carrera. Es como donde vi las cosas más novedosas. Las clases eran una locura, así como que llegábamos y teníamos que llevar unos papeles gigantes y nos decían, ya chicos, dibujen lo que quieran. Y yo como, ah, qué dibujo. Pero tampoco era como, la profe era de arquitectura de hecho, pero también entendía que la gente que era de agronomía o forestal no cachaba mucho de los temas arquitectónicos, entonces era un poco más suave con nosotros. También había que hacer maquetas, los arquitectos llegaban así con unos prototipos gigantes, recuerdo una niña que llegó con unos árboles que eran unos palos, con unos circulitos así muy producidos, y hay algunas plasticinas con un papel transparente de color así, que encima se me derritió en el sol, fue un fracaso. Pero me pusieron un 6 porque expliqué bacán la cuestión, no, harto chamullo. Y como otra experiencia bacán que tuvimos acá, sé que para los forestales no es muy novedoso, pero fuimos a la quebrada de Macul, que eso ya suena, para los agrónomos ya suena como wow, nuevo. Pero lo que hicimos de cool o extraño, diferente, fue que nos pusieron a cada uno un nombre, como un nombre clave. O sea, como un nombre que fuera una sensación, así, algo muy abstracto. Y en lo que íbamos subiendo el cerro, el profe, que era un profe invitado que nos estaba haciendo de guía, iba gritando estos nombres clave así a toda voz, y nosotros teníamos que gritar de nuevo, de vuelta a toda voz, algo como una sensación que nos evocara el paisaje. Entonces igual era, era un poco extraño, sobre todo la gente que iba pasando así muy normal y escuchaba un tipo gritar una palabra muy random, y otra persona responderle una palabra muy random, como que era un poco raro, pero entretenido. Y después en lo que llegamos arriba, o sea, no sé si arriba, pero llegamos a un punto como que al profe le gustó, pareciera. Nos hicieron como interpretar el paisaje a través de dibujo. Así que fue una experiencia igual súper nueva, por así decirlo.
Bueno, y eso es todo lo que tengo que decirles de los ramos y del minor en general. Si tuvieran alguna duda, algo que quisieran comentar, ahora es el momento. Hola Pablo, Ahora. tengo varias preguntas, la verdad. Ya, la primera es, yo aún no elijo el mayor, pero Ujú. probablemente voy por forestal. Ya. Tú, desde tu visión, para hacer este minor, ¿qué recomendarías tú? Como realmente, perdón, sino que, ¿qué encuentras que sería como más conveniente, como este minor? ¿Sería más conveniente por un forestal o por un agrónomo al final? ¿O en Mm, verdad da lo mismo, sino que son complementarios? pero conveniencia, ¿en qué sentido? Conveniencia como en conocimientos prácticos o Mm, para dar el minor. yo creo que para dar el minor podía hacerlo independiente si agrónomo o forestal, como que Ya da lo mismo entonces. sí, pero diría que los forestales igual podrían tener como una ventaja en algún sentido porque los profes que hacen los primeros dos ramos mínimos son de forestal. Entonces sus charlas son mucho más enfocadas en el lado forestal, te Ya, hablan más desde esa visión. Pero diría que da lo mismo en realidad cuál major elijas. ya buena. Es la profe Paulina, ¿una que ver? Paulina, una que hace varios ramos Sí. de forestal. Sí, creo que ella hacía Creo, Paulina una. Fernández, creo. De silvicultura puede ser. Puede ser. Creo que ella hacía alguna de las clases de infraestructura verde, o no, de arbolado urbano, diría yo. Ya, mi otra pregunta es, ¿el ramo flora nativa, a ti antes te dijeron que se hacían los terrenos en la mañana o nunca te dijeron? Porque igual es raro eso como que uno tenga que perder todos los Eh, ramos de la mañana, ¿o no? Igual deberían sí, avisar, ¿o raro. no? O sea, la forma en que lo avisaron fue que llegamos el primer día de clase y dijeron, bueno, este ramo consiste en 3 terrenos y los hacemos a las 9 de la mañana. Y fue Ah, qué como, mal. sí, pero el tema es que no son obligatorios, pero tienen como una regla de que el 60% de tu grupo tiene que asistir. Entonces, Ya, por ese lado como que te puedes complicar un poco. claro, claro. Mm. Pero se entiende cuando no puedes ir y si tenéis pruebas o tenéis algo como que te lo dejan pasar. Ya, y la otra pregunta era, el último ramo que estaba hablando, que estaban gritando cosas en el cerro, ese era material vegetal, ¿no? Sí, material vegetal y Otro. diseño de parques y jardines. Ya, ya, y estoy viendo en el busca curso y ese ramo igual me tincaba bacán, porque sale en busca cursos que lo imparten dos profes que son como paisajistas, Cristóbal Algueta y María Vargas, que igual son conocidos en la facultad. ¿No Ya. son ellos los que hicieron el ramo? La verdad no recuerdo el nombre de la profe, pero diría que la profe paisajista podría haber sido ella. Sorry que no Ya. recuerde, pero en verdad igual hice el ramo hace un poco. Oye, ¿y sirvió eso de, digo, rescatas algo de haber gritado como cosas del cerro? Como que Eh, diría que más el ambiente que se pensé que dio fue lo era que... diferente, no como tan espiritual. No, sí, igual fue como una experiencia bien particular en el ramo. Pero lo que rescato de los gritos en el suelo fue como ese ambiente de que ya todos están muy sueltos, a pesar de que no te conoces con nadie, estás gritando cualquier cuestión en el cerro y te sentís como muy amigo de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, como que es bacán. Pero así como aprendizaje duro de eso, no diría que haya aprendido mucho. Ah, ya, pucha, a este ramo le tenía como mucha fe porque por los dos profes que son paisajistas y vi como el programa y igual se veía muy bacán. Mm, sí, Como, igual, yo te diría que fuera ese sentido como más espiritual, igual tiene puntos bacanes, como que la profe se nota que sabe, eh, y también hay que hacer un herbario, de hecho. Hay que hacer un herbario como de las especies que se utilizan en los parques o en áreas verdes en realidad. Y tenéis que ir como buscando descripciones, como los colores que tiene, los ciclos reproductivos y todas esas cosas. Así que en ese sentido también hay un poco más
teoría, por así decirlo. Ah, y lo otro, lo que sí hay de el proyecto Capstone o los otros proyectos parecidos que hagan en el minor, al final son solamente como sugerencias a los lugares donde los van a hacer, o en verdad van y hacen algo, y cambian algo. Eso no te Em, entendí bien. el capstone son más sugerencias, diría yo. O sea, como que es hacer un proyecto, pero le sacáis un poco, lo hacía un poco más real tomando una parte que existe en el mundo. No es como tan hipotético, por así decirlo. Entonces nosotros agarramos un parque que queda cerca de mi casa, que es enorme, y como que hicimos una teoría de cómo mejorarlo. Qué Pero, buena. sí. Pero no diría que realmente hay que intervenir de alguna forma real en el mundo. Pablo, Dime. entonces sobre eso mismo, entonces los proyectos son semestrales más bien, ¿cierto? Sí, 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 sí. Se comienza Ya, al principio del semestre, empezáis a formarlo y después ya tenéis que trabajar todo el semestre en eso. ya, semestrales, grupales y claro, me imagino que tienen como una ponderación súper alta. Claro, es como el No son 40% como del corte ramo, sí. pruebas o cosas. Ah, ya, chuta. Sí, sí, es como Ya, bien, dale. Yo tengo una bien. duda sobre si que este minor, que estoy confundida con las vías de titulación. Ujú. Este minor sirve para la opción de titulación con minor, ¿cierto? No es como que se pueda juntar con, como para optar a la vía de titulación para hacerlo, espérate, ¿cómo se llama? El de territorio y sustentabilidad. Em, bueno, la Me verdad es refiero que que si inscribes a este minor, como para cuál vía de titulación estarías optando, por decirlo ya, así. es para la vía 1. Actualmente no hay Ah, ya, residencia para este minor. Ya este ya. lo puedes dar en la vía 1. Existe el hacer 3 minors. Entonces voy a hacer un minor, bueno, para usted, uno de forestal, el minor 1 de forestal, el minor 2 de forestal, y tomar este como el tercer minor extra. O puedes irte por hacer que este sea tu minor 2 y después tomar 5 OPR de cualquier otro minor. Pero es la vía 1. Ah, ya, dale, dale. Muchas gracias. Pablo, Dime. oye, ¿y sabes si ahora por pandemia se perdieron muchos terrenos este semestre, digo el semestre pasado? ¿O no Mm, estabas? no, ¿No no, no cachai? está. No cacho, la verdad, no. Lo Ah, ya hice los terminaste. Sí, ya terminé todo. Ya. Sí, pero diría que se perdieron igual que todos los terrenos de otros ramos. Probablemente. Dale, entonces tú optaste por esa vía de titulación, ¿cierto? La Sí, uno. por la vía 1. ¿Y qué tal tu opinión en general? ¿De la vía 1? Sí, Lo único que me sentí que me faltó fue hacer eso de la residencia, que siento que igual hubiera sido una experiencia buena de útil. aprendizaje. Sí. O sea, tampoco sé si hubiera sido la gran diferencia, pero siento que me hubiera gustado hacerlo para como interactuar más con algún profe y poder trabajar como codo con él. Pero fuera de eso, Dale. igual siento que son prácticamente lo mismo. Esa es como la única Igual diferencia. depende del enfoque, yo creo, porque yo tenía esa duda con también sobre la residencia. Ujú. Si es que es más bien una residencia como con un enfoque laboral, ¿cachai? De trabajar, o es Ujú. más bien de investigación. Ya, creo que de Hacer una investigación, mini tesis o qué sé yo. sí. Creo que es como una mini tesis en realidad. Mucho más enfocado a la Ya. investigación. Ah, ya. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda, ya que se nos acabó el tiempo, así que puede ser la última. Yo estoy bien, al menos. Muchas gracias. De nada. Ya. Si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la sesión. Muchas gracias por venir. Comillas, venir. Espero que tengan bonita tarde y que estén muy bien. Gracias, Pablo. Dale. Chao, Igual chao. tú. Chao, Chao. chao.